la verdad presente. El conflicto de los siglos. Aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios. ¿Y qué cosa? Y la fe de Jesús. Gloria al Señor por eso. Amén. Porque estamos atrás, pero la palabra de Dios nosotros creemos de que vive y permanece para siempre. Amén. Aquí estamos en el Rockefeller Center con la estatua de Prometeo a mi espalda, símbolo de Satanás. La nueva torre número 2, ¿no es cierto?, del World Trade Center. Abajo en el metro está lleno de los ojos de los Illuminatis, de esta sociedad secreta. Como la NASA, un centro de los poderosos del gobierno norteamericano, donde se manipula la información a las naciones. Acá estamos en la serie de Apolo, que supuestamente llegó a la Luna. El número 11, como ustedes ven ahí, fue una parte de lo que la agencia espacial engañó con el viaje al espacio del Apolo 11. Estamos contentos de reunirnos nuevamente para poder aprender un poco más de la Biblia, de ese alimento que Dios dejó para nosotros, ¿no es cierto? Así que vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de Jeremías, capítulo 23, versículo 29. Vamos a leer lo que dice aquí Jeremías, empezando en esta ocasión, en esta noche. En el versículo 29 dice: ¿no es mi palabra como fuego? Miren qué interesante lo que dice acá. Dice Jehová, y como un martillo que quebranta la piedra. Oiga, esta palabra que tenemos en la mano es tremenda, porque es la palabra de Dios. Dice acá que es como fuego. ¿Ustedes saben lo que es el fuego? Consume, quema. ¿Qué es lo que quemará en nuestras vidas? Y se propaga. Y se propaga. ¿Usted sabe? Una pequeña chispa quema todo un bosque. ¿Qué quiere quemar la palabra en nosotros? El pecado, exactamente. Entonces, siempre y cuando nosotros se lo permitamos, porque muchas veces oímos, pero no penetra ese fuego. Y después dice, además, no es mi palabra como fuego, dice Jehová, y como martillo que quebranta la piedra. ¿A qué piedra se refiere? El corazón de nosotros, exactamente. Porque resulta que acá, este libro está hecho para todas las necesidades del hombre. Está hecho para moldearnos. Está hecho para cambiarnos. Y por eso que es como martillo muchas veces en la piedra. Porque nosotros somos tan contumaces. Somos a veces tan rebeldes. Pero que este martillo cala y hasta quiebra la piedra. Por eso dice, este librito que venimos a estudiar cada noche es la fuente y el poder de Dios. Imagínense que Dios trató de dejar todo lo que Dios necesita en un pequeño libro, como este. Pequeño, porque usted lo puede leer. ¿En cuánto tiempo lo puede? ¿Alguien ha leído la Biblia alguna vez completa? ¿Cuántas veces? 5. 5 veces. ¿Ah? Se pone que dije ya. Sí. Pero uno lo comprende. Claro, pero sí. La ha leído sí. En tu vida, ya él es joven, ya la ha leído 5 veces. En nuestra vida este libro la podemos leer 30, 40 veces. ¿Y saben qué? Dios trató de resumirlo para que está de tal manera escrito que vamos a seguirlo estudiando por la eternidad. Pero se puede leer, ¿no es cierto? Se puede leer en 5 meses, 4 meses. Pero miren lo que dice acá. Vamos a leer ahora Juan, en el último capítulo, hablando del Señor Jesús. Fíjense lo que dice acá, hablando de lo que fue la historia del Señor Jesús en el último capítulo, Juan 21, versículos 24-25, dice lo siguiente. Dice, ¿sí? Evangelio de Juan. Este es el discípulo que da testimonio de estas cosas,
y escribió estas cosas, y sabemos que su testimonio es verdadero. Y mira lo que dice el 25. Y hay también otras muchas cosas que hizo Jesús, las cuales, si se escribieran una por una, pienso que ni aún en el mundo cabrían los libros que se habrían de escribir. Qué interesante lo que dice acá. Dice que si escribiéramos cada faceta, cada acto de nuestro Señor Jesús, dice que pienso, inspirado por el Espíritu Santo, Juan, que ni aún los libros de todo el mundo bastarían. Pero sin embargo, fue escrito lo necesario, porque si tuviéramos esta pieza llena de libros, uy, ahí sí que no, sería difícil, ¿no? Pero Dios lo dejó de tal manera para que usted pueda tener acceso a esta información y a través del Espíritu Santo poder discernirla y aprender de ella. Ahora, fíjense ustedes, dice acá que muchas otras cosas que hizo Jesús, las cuales si se escribieran una por una, pienso que ni aún en el mundo cabrían los libros. ¿Sabes por qué dice eso? Porque resulta que de la vida del Señor Jesucristo, nosotros en los evangelios, ¿ustedes saben cuáles son los evangelios? Mateo, Marcos, Lucas, Juan, ¿no es cierto? Dice que si usted ve estos evangelios, se va a dar cuenta que lo que abarca de la vida de Jesús no son más que 3 meses, más o menos, 3 meses y medio. Porque cuenta, por ejemplo, el relato de la mujer samaritana. Dice que Jesús se encontró con la mujer samaritana y hay todos unos versículos de eso. Pero eso ocurrió ¿en cuánto rato? En media hora. Dice que Jesús iba al estanque de Betesda, ahí donde estaban los enfermos, y cuenta el relato del paralítico de Betesda, y eso sucedió también como en 1 hora. Entonces, si usted empieza a analizar de la vida de Jesús, se va a dar cuenta que por lo menos hay solamente 3 meses de su vida. ¿Y cuánto fue su ministerio? ¿Cuánto? 33. Pero el ministerio público. 3 años. 3 años, exactamente fueron 3 años Y medio. y medio. Y fíjense que tenemos 3 meses. ¿Y qué del resto? Por eso cuando el apóstol Juan dice que si se escribieran las cosas que realizó Jesús una por una, dice que pienso que ni aún todos los libros de la tierra podrían caber en lo que él hizo. Pero ahí tenemos 3 y medio años. Pero, ¿y los 30 años anteriores? ¿Cuántas cosas habrá hecho el Señor Jesús? Tremendas. Y por eso, hermanos, que este libro es como fuego. Es como aquel martillo que le pega a la piedra. Porque está condensado de tal manera para que esté el poder de Dios y usted pueda apreciarlo así en forma condensada. No muchos libros, solamente uno. Y entonces, fíjense, tenemos cuando el Señor Jesús nace allí en Belén, ¿no es cierto? Tenemos también a los 12 años cuando se presenta en el templo y se da cuenta cuando José y María lo llevan, realiza el sacrificio, es por primera vez, porque a los 12 años recién el niño podía entonces participar de los cultos. Y entonces ahí se da cuenta, cuando matan al cordero, se da cuenta que ese cordero lo representaba a él. Y ahí tenemos, cuando nace, cuando va al templo y después los 30 años ministerio público, tenemos más o menos 3 meses. ¿Y qué del resto? Sí, de la juventud. ¿Cómo? De la juventud. De su juventud, exactamente, desde Jesús hasta los 12 años, ¿qué pasó ahí? Y desde los 12 hasta los 30, tenemos ¿cuántos años? 18 años. ¿Se dan cuenta? Entonces, lo que nosotros estamos haciendo aquí en la tierra, al venir a los cultos, es empezar el estudio maravilloso de la vida de Jesús. Y que lo vamos a continuar en la eternidad. Amén. Porque imagínense que dejó 3 meses más o menos de la vida y todavía no encontramos toda la enseñanza. Porque cada vez que la leemos aprendemos cosas nuevas. ¿Se dan dando cuenta por qué el Señor dice que esta palabra va a durar para siempre? Porque todavía en el cielo, cuando estemos allá con la ayuda de Dios, entonces le vamos a poder preguntar al Señor Jesús, ¿y qué pasó a los 20 años? ¿Y qué hiciste día tras día? Y ahí dice, el Señor nos va a contar, cada acto de su vida era un acto de misericordia y de bondad. Todas las cosas que él hizo. ¿Sabían ustedes que Jesús, cuando era joven, cuando era niño, decía que veía un pobre y no pasaba de largo, ¿no? Sino que si tenía un platito de comida, dice el Espíritu de Profecía que se lo daba al pobre.
Y él no comía porque ya después de ustedes saben, podía estar 30, 40 días sin comer. Se veía a alguien que estaba necesitaba ayudar, lo ayudaba. Y entonces a cada minuto, a cada segundo de su vida, él entonces, si hubiera quedado registrado, nosotros tendríamos esta pieza y todo Santiago y todo el mundo lleno de libros con lo que él hizo. Eso, por eso dice el apóstol Juan, dice que pienso que si se escribieran una a una las cosas que Jesús hizo, ni aún todos los libros de la tierra podrían contener lo que él hizo. Y entonces, para que se den cuenta que cuando nosotros iniciamos el estudio acá, leemos este pequeño libro, porque es muy pequeño, ya José Luis lo ha leído 5 veces, yo también lo he leído varias veces, y seguramente ustedes también. Pero hemos iniciado el estudio, que vamos a continuar, esa vida de esos 18 años que decía José Luis, del 0 año a los 12 años, lo vamos a seguir estudiando en la eternidad. Ahora tenemos toda una vida y apenas entendemos. Entonces, si usted no empieza ahora, va a andar atrasada, ¿no? Tenemos que empezar ahora a hincarle el diente a la Biblia. Y entonces aquí encontramos consejo de salud para el hombre, encontramos consejo de educación, cómo cuidar a los hijos, del casamiento, de sabiduría, nuestro comportamiento social. Aquí encuentra usted de todo. Dios hizo este libro para que usted tuviese todo. Y así que en todas partes de la Biblia donde usted abra, por ejemplo, este libro, va a encontrar maravillas. Por ejemplo, vamos al libro de Salmos ahora, al libro de Salmos, y vamos a analizar también ahí a través del rey David, para que vean un poco lo que estamos diciendo. Ahí entonces en el libro de Salmos, capítulo 8, versículo del 1 al 5, vamos a leer lo siguiente. Fíjense lo que dice acá, ahora, porque toda la escritura la dio nuestro Señor Jesús. Dice: oh Jehová, Señor nuestro, cuán glorioso es tu nombre en toda la tierra. Has puesto tu gloria sobre los cielos, de la boca de los niños y de los que maman, fundaste la fortaleza, a causa de tus enemigos, para hacer callar al enemigo y al vengativo. Cuando veo tus cielos, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que tú formaste, digo, ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria? Y el Hijo del Hombre, para que lo visites, le has hecho poco menor que los ángeles, y lo coronaste de gloria y de honra. Miren qué profunda estas palabras de lo que era aquí David. Dice, volviendo al versículo 1, dice: cuán glorioso es tu nombre en toda la tierra, has puesto tu gloria sobre los cielos. Mi pregunta es la siguiente: ¿qué es lo que es la gloria de Dios? ¿Alguien sabe? ¿O qué se imaginan que puede ser la gloria de Dios? El hombre. El hombre, ¿ya? ¿Quién más dice otra cosa? A ver, los hermanos, es importante porque si damos gloria a Dios, ¿qué estamos haciendo? Acá dice que puso, fíjense, que puso en los cielos, dice: cuán glorioso es tu nombre en toda la tierra, has puesto tu gloria sobre los cielos. Su espíritu. Cosa que ustedes miren hacia arriba y puedan ver su gloria. ¿Qué es lo que es? El Señor Jesús, su carácter. El Señor Jesús, su carácter, todo eso, ¿no? Fíjense que cuando uno puede ser muy ateo, puede ser muy persona que no entiende, no sabe leer, pero el hecho de mirar el cielo en la noche, ver las estrellas, o ver el sol, o ver las nubes, nos habla del poder de Dios. ¿No es cierto? Cualquier persona puede contemplarlo en los árboles, en las flores, todo eso. Pero si nosotros queremos ver más plenamente, más poderosamente esa gloria, se está refiriendo al carácter mismo de Dios, la gloria. ¿Y qué es lo que es la gloria de Dios? La gloria de Dios es su bondad, su amor, su carácter, su misericordia que trata al ser humano, su justicia. Todo eso está representando la gloria de Dios, y cuando decimos nosotros que la gloria de Dios se refleja en el Señor Jesús, estamos viendo los atributos de Dios, del Padre, en una persona que yo puedo ver, que yo puedo contemplar, y al contemplar a Jesús, contemplo la gloria de Dios. Y entonces fíjense lo que sigue diciendo acá, en el versículo 5.
el 4 dice, digo, ¿qué es el hombre para que tenga de él memoria? Y el Hijo del Hombre para que lo visite. Se ha preguntado, mi hermano, ¿qué es lo que es usted para que Dios lo considere? Porque imagínense, pónganse ustedes en el lugar de Dios, o pongámonos mejor del lugar del alcalde, supongamos, y de ahí vamos a subir a senador, a presidente y para arriba, ¿no es cierto? Por ejemplo, el alcalde, ustedes pueden ver que le puede dar ¿cómo se llama? Un permiso de venta a su amigo, porque el alcalde, ¿no es cierto? Tiene el poder para darle, a lo mejor te dice, no, tú me caes mal, a ti no te doy un permiso de vender algo, supongamos. Entonces tiene ciertas características, ciertas cualidades que él puede definir, porque lógico es el alcalde, si quiere dar permiso para que construyan ahí alguna cosa, y si no quiere no se lo da, porque son las facultades del alcalde. Entonces, bueno, entonces podríamos decir que el alcalde es un poco mayor que nosotros, que es el miembro común, ¿no es cierto? Y después un senador. Ustedes ven que un senador hace leyes importantes, la empresa a veces le pagan dinero a los senadores para que apoyen sus proyectos, la empresa. Y un presidente tiene más responsabilidad. Pero si seguimos subiendo nosotros, nos damos cuenta de que cuando llega el presidente, ¿usted le ha saludado al presidente alguna vez? ¿Le ha estrechado la mano al presidente de Chile? Yo una vez al lado. Al lado. Cuando lo saludé así, que venía caminando. De lejito, porque es difícil, ¿no es cierto? Es difícil que él diga, ¿cómo está hermano Marco? Difícil porque yo ni lo conozco, pero es una persona pública, ¿no es cierto? Entonces, ese tipo de personas es muy difícil de alcanzar. Imagínense ahora subamos a nivel de Dios, que somos nosotros para Dios, si Él está por allá arriba. Por eso dice acá, dice, ¿qué es el hombre para que tenga de él memoria? Si él no solamente puede dar un permiso de venta, no solamente puede aprobar un proyecto como los senadores, como los presidentes, el Señor, si nosotros no existiéramos, para él no sería ninguna pérdida. ¿No es cierto? Porque dice, mío es el oro, mío es la plata, mío son todas las bestias del campo, mío es el mundo entero. Y por ahí dice la Biblia, y si yo tuviera hambre, ¿no te lo diría a ti? Mira lo que dice, claro, ¿quién eres tú para darme de comida? Dice el Señor. ¿Quién eres tú? Y el apóstol dice, David dice, ¿y quién es el hombre? Para que tengas memoria de él, porque teniendo tanto poder, teniendo tanta biología, teniendo tanta química, el Señor, téngalo por seguro, que podría ser 1 millón de hermanos Marcos. Claro, porque él tiene poder. ¿Qué le puedo aportar yo a Dios? ¿Le hace falta algo? ¿Le hace falta abrigo? ¿Le hace falta comida? ¿Le hace falta una casa? ¿Qué le puedo aportar yo a Dios? Y entonces cuando Juan acá dice, ¿qué es el hombre para que tenga de él memoria? Y el Hijo del Hombre para que lo visites. ¿Se han puesto a pensar que somos nosotros? Para Dios. Entonces, hermano, el privilegio que nosotros tenemos de ser llamados hijos de Dios es más honorable que tener el privilegio con un presidente de la República, con un senador, con un alcalde. Y el hecho de que estemos nosotros acá en este lugar es porque de alguna manera estamos también alabando a Dios con nuestra presencia, agradeciendo por tan alto privilegio que nos da. Pero miren lo que sigue diciendo David. Le has hecho poco menor que los ángeles, versículo 5, y lo coronaste de gloria y de honra. Noten, dice que acá al ser humano, este ser indefenso, que es poco menor que los ángeles, dice que estamos con pecado y todo eso, dice además que cuando nos hizo, nos coronó de gloria. ¿Y qué es lo que era la gloria? Recién lo dijimos. El carácter de Dios. El carácter de Dios, la bondad, el tratar bien a mi hermano, la misericordia, la justicia, ser correctos con todos. Dice que cuando creó Dios a Adán y Eva, lo llenó de esas facultades nobles y elevadas. Y entonces en Adán, cuando lo crea, entonces se podía ver, al contemplar a Adán,
se podía contemplar la gloria de Dios, se podía contemplar el carácter del Padre, el carácter de Jesús. Ahora fíjense, le hiciste señorear sobre todas las obras de tus manos. El 5. Le has hecho un poco menor que los ángeles y lo coronaste de gloria y de honra. Ahora fíjense. Estamos en Salmo, capítulo 8, versículos 5. Y entonces, si nosotros vemos que Dios nos mira a nosotros, pobres seres humanos, caídos en pecado, nos mira desde las alturas, nos mira con gloria y con honra, ¿por qué entonces entre nosotros nos tratamos tan mal? Cuando nosotros contemplemos a alguien, contemplemos lo que Dios quiso que esa persona fuese. Que contempláramos la gloria de Dios en él, en la persona. Y entonces, con la esposa, en el trato mutuo, con los novios, como José Luis, y que se tiene que mantener el matrimonio. Entonces, cuando uno tiene esta perspectiva de cómo Dios nos mira a nosotros, nuestro trato con nuestro semejante va a cambiar. Es mejor. Pero si nosotros somos despóticos y todo eso, es porque no queremos que la gloria de Dios se refleje en nosotros. Nuestro trato debiera ser con cada semejante, con cada prójimo, debiera ser no como fijándome yo en los defectos de la persona, sino como quien quiere restaurar en esa persona que ha caído, en esa persona que está en pecado, como alguien que quiere restaurar la imagen perdida de Dios en esa persona. ¿Y qué puedo hacer yo en vez de fijarme en sus defectos? ¿Qué puedo hacer yo para que esa persona sea restaurada? Que cuando yo pienso de esa forma, el carácter de Jesús está brillando en mi vida. Porque eso fue lo que vino a hacer Jesús. ¿Se han dado cuenta? Entonces, miren, cada cosita aquí que encontramos en la Biblia es tremenda. Por eso recién dijimos que si todas las cosas, como decía Juan, que si todas las cosas que hizo el Señor Jesús se escribieran, realmente no caberían los libros en el mundo. Porque imagínense que ahora estamos en el libro de los Salmos. Sería más difícil estudiarlo. Sería mucho más difícil, claro. Pero Dios lo dejó aquí condensado en un pequeño libro que, como José Luis ya lo ha leído 5 veces. Que muy bien. Y ojalá que ustedes también sigan leyendo, porque aquí tenemos la sabiduría infinita. Vamos a ver ahora, nosotros en el libro de Mateo, capítulo 26 ahora, versículo 17. Vamos a ver ahí ahora, noten, en el capítulo 26, lo que habla, para que sigamos viendo esta gloria que estamos estudiando. Mateo 26. Dice en el versículo 17 y en el versículo 18. Miren, y él le dijo, Jesús le dijo, id a la ciudad a cierto hombre y decirle, el maestro dice, mi tiempo está cerca. En tu casa celebraré la Pascua con mis discípulos. Y los discípulos hicieron como Jesús les mandó y prepararon, ¿qué cosa? La Pascua, exactamente. Dice que el tiempo que dice, estaba cerca. ¿Qué tiempo era ese, Elizabeth? ¿Qué tiempo era ese? José Luis. De su muerte. De su muerte, exactamente, pero aquí le llama la Pascua. Para que vean ustedes de que Dios tiene tiempos definidos. Ya Él sabía que al otro día iba a morir, el día viernes. Y entonces dice que iba a llegar el tiempo. Ese tiempo había sido fijado desde la eternidad, cuando el Señor, el cielo, entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, acordaron un pacto sempiterno, en que iban a crear a un planeta como este, iban a crear al hombre, y si el universo entero, en caso de que en algún momento entrase el pecado,
Dios ya tenía la solución para ello. Entonces hicieron un pacto. Y entonces dijeron, mira, si pasa esto, si el hombre cae, si un ángel se revela, vas a ir tú para morir por ellos. Y entonces fijaron una fecha. Y entonces esa fecha que había sido fijada desde antes de la fundación del mundo, ya en este librito que estamos leyendo, millones y millones de años atrás. millones y millones de años atrás, y entonces el Señor Jesús, mira, le está diciendo, mi tiempo ya está cerca, ya viene la Pascua, yo voy a morir ahí. Eso que se había planificado de millones y millones de años atrás, ya viene el tiempo exacto. Y ustedes saben por qué, qué día fue ese del calendario judío, la Pascua. ¿Alguien sabe? ¿Qué día era? Algunos dicen que fue en abril, Exactamente. pero no. Fue entre marzo y abril, porque por eso se celebra la Semana Santa entre marzo y abril. Fue el 14 de Nisan. El día 14, mire, vamos a verlo. Está en Éxodo, para que vean ustedes de que Dios no es así nomás. Éxodo 12, fíjense ustedes cómo ahí sale. Dice, en el versículo 6, aquí hablando de la Pascua. Noten que también es una profecía. Esto es una profecía que se estaba cumpliendo allá en el libro de Mateo. Dice en el versículo 6, hablando del animal del cordero que representaba a Jesús. Y lo guardaréis hasta el día 14 de este mes. Y lo inmolará toda la congregación del pueblo de Israel entre las 2 tardes. O sea, la tarde del jueves hasta la tarde del viernes, que fue el que murió. ¿Qué día fue? El día 14. ¿Por qué piensa que fue ese día, hermano Reinaldo? ¿Por qué no fue un día 20? ¿Por qué no fue un día 5, hermana? ¿Cuál es su nombre? La hermana Margarita. ¿Por qué le puso 14? ¿Ustedes creen que porque se le ocurrió al Señor decir, ya tiremos el 14 nomás? ¿Ustedes creen eso? No, porque cada cosa que Dios hace es por algo. No, Reinaldo, ¿por qué le puso el 14? No sé, ¿ve? Entonces, aquí donde hace falta la pizarra, ¿no? Sí. Para explicarle un poquitito. A ver si más adelante la traemos. Fíjense, ¿por qué hizo en el día 14? Porque Dios hizo, escuchen bien, Dios hizo el cielo y la tierra, los animales, las semillas, los árboles, toda la creación. ¿En cuántos días la hizo? Sí. En 6 días, y descansó el día 7º. Dios coronó su creación descansando el día 7º, el día sábado, ¿no es cierto? Y entonces el hombre cae, peca, come del fruto prohibido, y se requiere un animal para salvarlo. La primera semana fue la semana perfecta hasta ese entonces. Y entonces resulta que esa semana, escuchen bien, también se le conoce no solamente como la semana de la creación, sino que se le conoce como la semana de la justificación por la fe. ¿Saben por qué? Se le conoce a esa semana como la semana de la justificación por la fe, porque resulta que Dios le dijo a Adán, le dijo, vamos a descansar este 7º día. Por eso que dijo, Jehová descansó de las obras de su mano y bendijo Jehová el día 7º, el día sábado. Pero ¿por qué se le llama la semana de la justificación por la fe? Porque pónganse ustedes en el caso de Adán. Adán, ¿cuándo nació Adán? El día viernes, el 6º día, ¿no es cierto? Fue creado, ahí nació, obviamente, lo hizo Dios. Pero Adán no estaba cuando Dios dijo, hágase la luz. Adán no estaba cuando Dios dijo, la hierba crezca hierba. Adán no estaba cuando Dios dijo, póngase la lumbrera mayor y la lumbrera menor durante la noche. Adán no estaba, porque todavía no había sido creado, ¿no es cierto? Sin embargo, él guardó el día sábado por la fe, porque le creyó a Dios de que él había sido el creador sin que él todavía existiese. ¿Ven qué profundo? Y entonces Adán guardó ese día sábado, el primero, guardó ese sábado por la fe. Y así mismo nosotros tenemos que guardar todos los sábados, porque ahí va constituido por la fe también, confiando en que Dios, si el trabajo me lo impide, Dios es capaz de darme otro trabajo.
Y entonces por eso se le llama la justificación por la fe, porque Adán creyó por fe de que Dios había hecho el cielo, la tierra y el mar y había descansado el séptimo día. Y entonces él dijo, Señor, como tú dices que hiciste todo esto, yo lo encuentro muy lindo, Señor, yo voy a descansar contigo también. Y ahí tenemos 7, pero nosotros queremos llegar al día 14 de Nisan, que es la Pascua, ¿no es cierto? Porque resulta que después que el hombre cae, Dios hace otra semana para restaurar al hombre. Primeramente lo crea 7 días, pero después cuando entra Jesús, el día domingo, entra a Jerusalén, pasa una serie de cosas y el día 6º lo matan. ¿Cuándo creó al hombre? El día 6, el mismo día. Porque él estaba comprando por segunda vez lo que había creado, lo que se había perdido, lo que se había extraviado. El Señor Jesús dijo, ahí, dijo yo pago. Tú fuiste creado este día, yo pago ese mismo día. Y entonces fue el día 14 su redención. O sea, fuiste creado en 7 días, pero yo pongo otros 7 días más perfectos porque te vuelvo a comprar por segunda vez. Cuando uno empieza a ver a Jesús desde este punto de vista, se empieza a dar cuenta lo grande que es Dios. Qué tremendo, ¿no? Que nosotros tan indiferentes en la casa con este libro que me puede acercar a Dios. Por eso el hecho de que una persona no crea, el hecho de que una persona diga no existe Dios, es un duro golpe en el corazón del Padre. Porque todo lo que Él ha hecho por nosotros, y nosotros cuando pecamos exactamente, estamos crucificando nuevamente, en ese día de Pascua, estamos crucificando nuevamente a Jesús. Y entonces, y fíjense lo que decía acá, decía, tú creaste al hombre y lo llenaste de gloria y de honra. Y el hombre se cree con el atributo de menospreciarlo. Y entonces, cuando cae Adán, la gloria de Dios se pierde en la vida de Adán, cuando él peca. Y entonces ahora los malos valores, los instintos bajos, controlan a los sentimientos superiores de la mente, y el odio, el egoísmo, empiezan a dominar a la humanidad. Se transformó. Antes los conceptos superiores dominaban a las bajas pasiones. Después que él cae, se invierte. Y entonces desaparece la gloria de Dios en el hombre. Y por eso usted puede ver salir a la calle y no ve nada. Usted mira a una persona y no ve nada. Pero esta redención de este día 14 de Nisan, quiere el Señor restaurarnos. Redimirnos a la condición de Adán, para que nosotros participemos de la gloria que en un principio Dios le había dado al hombre. Y eso no es solamente venir a reunirse acá, no es solamente ponerse una corbata y abrir la Biblia, es vivir el Evangelio, vivir esta palabra en la vida cotidiana, en la casa, en el trabajo, en todas partes, que forme parte de nuestra esencia. Y entonces cuando usted logre eso, cuando el Señor haga una transformación en su vida, usted puede andar tranquilo por la calle, andando en paz, sabiendo que si se muere, que si pierde el trabajo, que si se cae un meteorito encima de usted, usted está tranquilo. Porque sabe que está con Dios. Y esa es la paz que el mundo no tiene. Y que Dios le da a usted el privilegio para que lo tenga. Aproveche. Por eso decía Juan decía, de cierto yo creo que ni aún si se escribieran una a una, las cosas que Jesús ha hecho alcanzarían todos los libros de la tierra. No alcanzarían. Bien, vamos a ver ahora, fíjense, ahora en Juan, vamos a ir terminando con este texto. En Juan ahora, capítulo 1, para que nos enriquezcamos de este libro maravilloso. Dice, versículo 14. Y aquel verbo fue hecho carne. ¿Quién es ese verbo? Jesús. Jesús, ¿no es cierto? Está hablando de Jesús. Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria. Oiga, qué tremendo. Ahí salió la palabrita otra vez. Dice, gloria como del unigénito del Padre,
lleno de gracia y de verdad. Si usted quiere contemplar la gloria del Señor, solamente tiene que mirar a Jesucristo. Ahí usted va a ver todo el panorama, todo el espectro, todo lo que usted necesita, la forma que usted tiene de vivir. No se confunda con los modelos humanos. No se confunda con las instituciones. Muy lindo podrá parecer. Podrán venir muchos millones de personas. Pero si la imagen de Jesucristo no se refleja en su medio, no sirve para nada. Y para eso se requiere fe. Y acá decía entonces, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, habitó. Fíjense ustedes que ya es difícil habitar con otra persona, por ejemplo en el metro. Ahí vinimos en el metro, ¿no? Estaba lleno, repleto, y yo por ahí medio incómodo, me empujaban para allá, me empujaban para acá. Ya es difícil habitar con otra persona. Es difícil ya, en estos tiempos modernos, compartir un matrimonio con una persona que fue educada distinta, en forma distinta a uno, tiene otros valores, tiene otros principios, tiene otros gustos, y por eso que ustedes ven como la tasa de divorcio ha aumentado tanto en Estados Unidos y en Chile, porque cuesta. Pero sin embargo, el Señor Jesús dice que descendió a esta tierra y ya habitó en medio nuestro. Y fíjese que solamente el mundo pudo soportarlo 33 años y medio. Y lo mató. Porque el bien y la tiniebla no pueden vivir juntos. Lo mató. No pudo soportar la luz hermosa que él traía. Se rebeló en contra de él y lo crucificó en una cruz. Pero sin embargo, él estuvo con nosotros y se hizo sangre, se hizo cuerpo, se hizo una mente igual que nosotros, y dice que caminó el verbo, el poder del universo infinito, dice que caminó entre medio de los hombres. Y entonces fue tan compenetrado de la naturaleza humana que él dijo, si ustedes le hacen daño a este niño, es como que me hicieran daño a mí. Porque Jesús había penetrado tanto de la naturaleza humana, de su forma de ser, de cómo usted vive, de cómo siente, de cómo experimenta, que hasta cuando usted le hace mal a alguien, dice, a mí me lo estás haciendo. Aún siendo la naturaleza como está, del hombre. Por eso es que cuando el Señor dice, lo coronaste de gloria y de honra, era porque quería ir restaurarlo a usted, a que no hable mal garabatos, a que usted no mienta más por teléfono, a que tengamos una vida devocional buena, porque la gloria de Jesús es su carácter, igualito que Jesús. Por eso es que está profetizado que no solamente va a haber uno en el Apocalipsis, ni va a haber dos, sino que va a haber un pueblo que va a seguir al Cordero por donde quiera que va. Amén. Y ustedes saben, el camino del Cordero fue el camino de la humillación. Así es. Fue el camino de la humildad, de la sencillez. ¿Y a quién le gusta ser sencillo hoy en día? Si yo tengo el mejor televisor, el mejor auto, ¿no es cierto? Una casa de 2 pisos ahí con piscina. ¿Quién quiere ser humilde ahora? Qué tremenda la contradicción. Por eso es que no estamos viviendo en Santiago. ¿Sabe dónde estamos viviendo nosotros? En Sodoma y en Gomorra. Esta ciudad se llama Sodoma y Gomorra. Porque como viven el resto de las personas así, lamentablemente. Y entonces dice que acá decía, y habitó en medio nuestro. Y después sigue diciendo, y vimos su gloria, versículo 14, gloria como el unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Noten que acá dice que primero no es la verdad, primero no es la teoría, primero no es el conocimiento, dice que primero es su gracia. Que cualquier cosa que usted pueda recibir o que haya recibido es solamente por amor de Dios que Él tuvo para con usted. Y por eso decía el salmista, pero ¿qué es el hombre para que le dé todos estos regalos? Y la palabrita que dice acá, lleno de gracia, en el griego quiere decir textualmente
que rebalsa, que inunda. La gracia que está hablando acá en el Señor Jesús dice que inundaba, chorreaba, se salía del vaso, era tan abundantemente esta gracia de que inundaba. Y cuando Dios hizo a Adán y a Eva, le dio esta gracia y ellos inundaban también el paraíso con la bondad, con el amor, con la justicia. Y qué pena que nuestros primeros padres perdieron esa linda oportunidad. Y después, cuando pecan, comen, le dice, entonces, Dios le dice al hombre, ¿qué has hecho? Y Adán dijo, Señor, ¿pequé? No dijo eso. ¿Sabes lo que dijo? La mujer que tú me diste, le dijo. Ella fue la que me hizo. ¿A quién le echó la culpa? Adán. Porque ya los principios, los valores puros que tenía se habían perdido ya desde el momento que toma la fruta, que desobedece. Hay un cambio, aunque visiblemente él seguía siendo igual, el mismo cuerpo, pero dentro ya llevaba la enfermedad del pecado. Y entonces, ¿qué hizo Eva? Le dijo, mujer, le dijo, ¿qué has hecho tú? ¿Reconoció Eva? No, ¿no es cierto? ¿Y a quién le echó la culpa? A la serpiente. Oiga, qué tremendo, cuando nosotros estamos en pecado, le echamos la culpa a los demás y nos ponemos a pelear. Por eso, hermanos, que aunque no se vea, aunque no la podamos ver, el pecado está ahí. Y nosotros necesitamos cada día, cada segundo, cada instante necesitamos ir a Jesús. Y cuando tenemos reuniones como esta, para crecer espiritualmente, vengamos y crezcamos, edifiquémonos. Porque el carácter se va puliendo día a día y hasta que un día el Señor Jesús, al mirarlo a usted, no va a ver a José Luis, no va a ver a Reinaldo, no va a ver a Marco, va a ver su propia imagen esculpida en su vida y en mi vida. Y va a poder contemplar su gloria en nosotros. Y eso es lo que Dios tiene para usted. ¿Se va dando cuenta que no solamente son las profecías las importantes? Por eso decía acá, lleno de gracia y de verdad. Y ahí entonces, cuando usted recibe la gracia, esa gracia que inunda en su vida, su hogar cambia. Claro. Es distinto el hogar que estaba destruido, los hijos que estaban en la droga, el papá que estaba en la borrachera, con una mujer consagrada, con un hombre consagrado, ese hogar cambia. Porque la gloria de Dios ha entrado a ese hogar. Y cuando usted diga gloria a Dios, está muy bien, pero dígalo también en su vida de testimonio. Porque no solamente de labios debemos honrar a Dios, sino que con nuestra vida. Y cuando uno dice de boca, y lo dice con y lo hace con su vida, ha llegado a la perfección. Y entonces dice acá, dice, lleno de gracia y de verdad. Qué lindo, ¿no? Por eso también dijimos ayer, la verdad, ¿quién era? ¿Recuérdenme, Reinaldo? Jesús. La verdad era Jesús. Usted quiere aprender la verdad. La verdad no es un libro, la verdad no es una religión, la verdad no es una doctrina. La verdad es la persona de Jesús. Si usted quiere saber cuál es la verdad en el mundo para salvarse, vaya a Jesús. Yo soy el camino, dijo él. Yo soy la verdad y soy la vida. ¿Se han dado cuenta entonces por qué cuando empezamos este mensaje en el libro de Jeremías decía que la palabra es como el fuego que consume el pecado? Decía que era como un martillo que le pega a la piedra, que la destruye nuestra dureza, se derrite el corazón humano. Ojalá que esta meditación que hemos tenido de esta palabra nos sirva un poquito más para aprender más de la grandeza de nuestro Dios y entonces tener la facultad de llevarlo en nuestro corazón, en nuestra mente, y aun cuando nos arrodillemos, cuando oremos a Él, tengamos esa presencia divina y la podamos llevar para nuestra casa también. Yo estoy contento nuevamente de compartir con ustedes esta palabra bendita y que Dios les acompañe y les bendiga grandemente. Si usted desea, puede solicitar este u otro material gratis al correo de email marcopozocl@yahoo.com o a fenaccionministerio@yahoo.com y gustosamente le enviaremos el material solicitado. Que Dios le bendiga.